Buenos días, amados hermanos. Gracias por la oportunidad que me prestan de estar delante de ustedes y de igual manera poder estudiar un poco más de las Sagradas Escrituras. Por las visitas, ¿verdad?, que nos están hoy en día presentes, damos la bienvenida y queremos de igual manera que podamos salir edificados de este lugar o de este medio al cual hemos destinado en este momento para hacerlo. Vamos estudiando entonces el libro de Hebreos y hemos llegado al capítulo 7, el versículo 1 hasta el versículo 10. En esos versículos, lo que el escritor de los Hebreos quiere plasmar es la grandeza del sacerdocio de Melquisedec. Y de igual manera, como propósito de esta lección es apreciar la grandeza de este sumo sacerdote. ¿Por qué debemos de apreciarla? Porque el libro de los Hebreos está comparando el sacerdocio de Jesucristo con el sacerdocio de Melquisedec. Lograr entonces apreciar esa grandeza es de vital importancia para que nosotros podamos comprender cómo es el sacerdocio de Cristo. Hasta ahora, lo que hemos venido viendo ha sido algunos vistazos que el escritor de los Hebreos ha mencionado, como lo mirábamos allá en Hebreos capítulo 5, del verso 9 hasta el versículo 20, perdón, hasta el versículo 10, y en Hebreos 6, 20, donde el escritor de los Hebreos había hecho una pincelada acerca del sacerdocio de Jesús, de Jesucristo, en el cual está diciendo que el sacerdocio de Jesús es según el orden de Melquisedec. Y podemos hacer mención que solo ha sido una breve mención porque el escritor de los Hebreos se encontró con un impedimento que tenían con los lectores originales de esta carta. Y es que ellos, dice Hebreos 5:11, dice, se habían vuelto tardos. De tal manera, ¿verdad?, que hizo un paréntesis necesarios que encontramos en Hebreos capítulo 5, del versículo 11 hasta el versículo 14, e incluyendo todo el capítulo 6, para hacerle ver la necesidad, para hacerle ver la urgente necesidad de que ellos debían de prestar atención a las cosas que eran más importantes a lo que era el alimento sólido. Ahora, en el capítulo 7 de Hebreos, el escritor vuelve al tema que inicialmente lo había tocado de manera puntual, que es el tema sobre Melquisedec, en el cual en estos versículos se establece la grandeza de Melquisedec, comparándolo con el sacerdocio levítico, en el cual los receptores de esta carta estaban muy familiarizados. Y no solamente lo compara, sino que le está diciendo que el sacerdocio del Melquisedec es superior al sacerdocio levítico. También nos muestra el significado de lo que es el sacerdocio de Melquisedec, en el cual de igual manera se presenta la imperfección que el sacerdocio levítico tenía. Y de esta manera, cuando llegamos a los versículos del capítulo 7, del verso 20 hasta el versículo 28, se nos va a mostrar la grandeza del sacerdocio de Cristo con un sacerdocio que vive para siempre. Ahora llegamos al tema en el cual podríamos decir que lo que vamos a discutir ahora es un alimento sólido, es carne, comparada con la leche espiritual que los escritores, que los receptores de este libro de Hebreo estaban de urgente necesidad. Ahora, lo que queremos hacer entonces es, o la intención de llevar este estudio, es abordarlo de manera lenta y cuidadosa. Y de esa manera permitirnos digerir de manera lenta lo que se dice en este capítulo 7 de Hebreo. Por esta razón, entonces, esta lección queremos limitarla entonces a los primeros 10 versículos, en los cuales lo que leemos de primera instancia es la grandeza de Melquisedec. Y lo importante que nosotros debemos de hacer es apreciar su grandeza, pero para poder apreciar su grandeza debemos de ser conscientes de este punto, la historia de Melquisedec. En primera instancia, lo que podemos hablar es acerca del registro histórico. Y el registro histórico nosotros lo encontramos en Génesis capítulo 14. En los primeros 11 versículos de Génesis 14 leemos acerca de las batallas de los reyes.
No voy a leer estos versículos, ¿verdad? Para tratar de avanzar un poco en el estudio, pero si podemos leerlo en nuestras casas, es de vital importancia. Luego, en el mismo capítulo 14 de Génesis, del versículo 2 hasta el versículo 17, encontramos entonces que Lot es capturado y luego es rescatado por Abraham. Abraham, en este caso, Abraham capacitó o dotó a sus siervos para que de igual manera persiguiese a la gente que se había llevado capturado a Lot. En estos versículos entonces se logra ver que él logró la conquista o derrotar a aquellas personas a quienes habían capturado a Lot. Y no solamente esto, sino que los versículos nos mencionan que además de recuperar a Lot, su sobrino, también dice, obtuvo, ¿verdad?, el botín necesario de esa conquista. Al regreso de la batalla, encontramos la parte medular del capítulo 14 de Génesis y leemos en Génesis, capítulo 14, el versículo 18, de esta manera. Entonces, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Es hasta en este versículo en el cual se comienza o aparece en escena Melquisedec. Y noten la parte importante, ¿verdad?, en la cual se menciona aquí, quien es también sacerdote del Dios Santísimo, lo cual entonces nos da la idea de que fue nombrado directamente por Dios, que este sacerdocio no fue, digámoslo así, por descendencia genealógica como lo era el sacerdocio levítico. Necesariamente para poder servir en el templo con todas las actividades que había en el templo, necesariamente debía ser según la descendencia y de la tribu de los levitas. En este caso, la primera instancia que encontramos aquí diciendo es que ha sido nombrado directamente por Dios. Como hemos visto en muchos patriarcas, como lo era Noé, como lo era Enoch, que eran personas que estaban en ese mundo, pero de igual manera encontramos que su buena actitud, su buena conducta, encontramos que ellos eran adoradores de Dios, de igual manera como lo era también Melquisedec. Preguntémonos entonces, ¿quién era el rey de Salem? Más tarde se conoce que es Jerusalén. En estos versículos se nos ve acerca de Melquisedec, dando la información que es sacerdote designado por Dios y también rey de esa localidad, que más adelante se conocería como Jerusalén. En esta reunión sucede dos cosas. Noten el versículo 19. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. En esta primera instancia encontramos en el encuentro, en el versículo 18, salió Melquisedec a encontrarlo. Le da pan y vino para alimentar o refrescar su cuerpo material. Pero en este versículo vemos entonces que está refrescándole en un sentido espiritual. Y vemos entonces que le dice, le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Y está ensalzando al Dios en el cual dice, creador de los cielos y la tierra. Ahora, versículo 20 de Génesis capítulo 14 dice, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. Ahora encontramos entonces que esa misma bendición, dándole la honra y gloria a Dios, que fue a través de Dios quien Dios, ¿verdad?, le entregó en sus manos sus enemigos. La parte que nos debe de llamar más la atención es el hecho en el último renglón del versículo 20, en el cual dice de esta manera, y le dio a Abraham lo diezmo de todo. En esta primera instancia encontramos que Abraham está dando el diezmo a Melquisedec. Y la parte importante que debemos de tener en cuenta es que los diezmos no nacieron con el sacerdocio levítico. Los diezmos no nacieron con la ley de Moisés, sino que se ve que mucho más antes que se diese la ley, encontramos la práctica de los diezmos. Ahora,
Y también algo que notar en este versículo, no encontramos que Abraham fuese obligado o que alguien le estuviese diciendo que debía de dar el diezmo, sino que encontramos a Abraham dando el diezmo de manera voluntaria. Algo más que notar en estos versículos que vemos acerca de Melquisedec en esta historia completa, esta es la historia completa de Melquisedec. Es decir, que no vamos a encontrar en otros versículos que haga referencia acerca de Melquisedec. No hay más registro de él. En referencia a Melquisedec, el autor de los Hebreos lo resume en los dos primeros versículos. En Hebreos capítulo 7, verso 1 y versículo 2, recurrimos una vez más a este versículo. Dice de esta manera, versículo Hebreos 7, verso 1 y verso 2 dicen, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Verso 2, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. El escritor de los Hebreos, en cuanto a los eventos que encontramos de Melquisedec, lo resumen en estos dos versículos, diciendo primeramente que cómo Melquisedec se encontró con Abraham después de haber obtenido la derrota de los reyes. Vemos entonces que dice, y le bendijo, como Abraham, y como vemos también en estos versículos, de cómo Abraham dio una décima parte de todo, es decir, el diezmo. Y este diezmo entonces vemos que se lo da a Melquisedec. En Hebreos 7:2 se nos explica ahí el significado de su nombre. El nombre de Melquisedec, según lo que vemos en este versículo, dice significa rey de justicia y el título rey de Salem significa rey de paz. De igual manera, este mismo versículo hace algunas, en Hebreos capítulo 7, el versículo 3, si podemos leer, dice de esta manera, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de día, sino de hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Aquí el escritor de los Hebreos menciona algunas declaraciones que suelen ser intrigantes sobre Melquisedec. En primera instancia dice, sin padre, sin madre, sin genealogía. Lo que se está diciendo aquí es, obviamente Melquisedec era humano, era rey como nosotros. De igual manera, ¿verdad? Al llegar a existir aquí necesariamente tenía padre y madre y de igual manera necesitaba de una genealogía para poderlo identificar. El asunto que se menciona aquí, hermano, es que la escritura no menciona ningún registro sobre su padre, ni tampoco menciona registros sobre la genealogía. En otras palabras, también dice, al no mencionar ni padre ni madre, en cierto sentido está diciendo que tampoco tiene principio de día. Y también no se menciona el fin de su día, lo cual este hecho sumamente importante del libro de Hebreo lo hace hacerlo comparar al Hijo de Dios. En otras palabras, viene a ser un antitipo de Jesús, en el cual se menciona que no tiene principio y tampoco tiene fin. Sabemos entonces de que cada ser humano, como menciona en Hebreos 9:27, que de la manera que está establecido que muera una sola vez, sin duda alguna, Melquisedec tuvo que morir. Pero el hecho que no se registre en la escritura manifiesta entonces que fue sin fin de días. En otras palabras, su sacerdocio no fue necesario pasarlo de generación a generación, sino que de esa manera, no tener fin de día, su sacerdocio continúa de manera constante. Preguntémonos entonces, ¿quién es este Melquisedec? Algunos hermanos han sugerido que fuese un ángel, otros han sugerido, ¿verdad?, que fuese Enoc, en el cual dice que caminó con Dios. Otros, ¿verdad?, también han sugerido que sea Zen. Otros han tomado declaraciones, según lo mencionado en el versículo 3,
para sugerir, ¿verdad?, que Melquisedec era una teofanía. Cuando hablamos de teofanía, hacemos referencia a un ángel del Señor en el cual tiene una apariencia preencarnada de Cristo. Y eso menciona, ¿verdad?, con las siguientes razones que se menciona aquí en el versículo 2, en el cual dice que su nombre significa Rey de Justicia, que significa Rey de Paz, y la posibilidad de la falta de genealogía registrada mencionada en el versículo 3 se debe entonces a la falta real de ancestros, sino más bien a una mera ausencia de registro histórico. Y el hecho de que se menciona, ¿verdad?, un sacerdocio de manera continua y constante, pues de esa manera, pues, aducen que sea un ángel teofánico. En otras palabras, lo que nosotros vemos acerca de Melquisedec es un tipo de Cristo, un tipo en el cual no se menciona registro, no se menciona fin, con el hecho de presentarlo de igual manera que el sacerdocio de Jesús es de esa manera. El sacerdocio de Melquisedec no viene a través de genealogía como lo fue de Levítico, sino que viene siendo un nombramiento directamente de Dios. También decimos que es un tipo porque tenía dos oficios, siendo sacerdote y rey de Salem. En nuestro caso, también Jesús es también nuestro sacerdote y es también nuestro rey. La mayoría entiende que él era simplemente un hombre, como lo vemos en el versículo 4. Hebreos 7:4 consideraba pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmo del botín, porque él aparece de repente como un sacerdote, sin mención de parentesco o genealogía, sin mencionar su nacimiento o su muerte, perdón. Solo una mención de que él es como sacerdote del Dios Altísimo, que él es un tipo de Cristo, el cual es su sacerdocio, que sería, si bien dice, la verdadera identidad de Melquisedec, puede seguir siendo un misterio debido a la brevedad de la información bíblica. Pero en cuanto a su importancia en lo que se refiere a la superioridad del sacerdocio de Cristo, se vuelve muy clara cuando nosotros consideramos el significado de Melquisedec. En primera instancia, encontramos que Melquisedec recibió los diezmos de Abraham. Entonces tenemos Hebreos capítulo 7, el versículo 4 al 6. Considerad, pues, cuán grande era este, que aún Abraham el patriarca dio diezmo del botín. Verso 5. Ciertamente lo que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido del lomo de Abraham. Verso 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada dentro de ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. En estos primeros versículos, o en estos siguientes versículos, encontramos la primera instancia. Uno, Abraham pagó un décimo de la que había obtenido de la conquista de los reyes. Así como también la nación de Israel pagaría más adelante una décima parte a los hijos de Leví, así Abraham, siendo superior, siendo el de la promesa, vemos en estos versículos que mostró su dependencia a Melquisedec, dándole el diezmo de lo que había obtenido en esa conquista. Y la parte más importante que nos llama la atención es Melquisedec bendijo a Abraham. Es lo que encontramos en Hebreos capítulo 7, versos 6 y versículo 7. Verso 6, pero aquel cuya genealogía no era contada dentro de ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía la promesa. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. En estos versículos, ¿qué dice? Melquisedec lo bendijo. ¿Bendijo a quién? A aquel que tenía las promesas, es decir, Abraham. Y encontramos entonces que no hay ninguna disputa, no hay ninguna pelea, en el sentido de que el menor es bendecido por el mayor. Por lo tanto, entonces lo que vemos aquí es claramente que Melquisedec es superior que Abraham,
porque encontramos a Melquisedec bendiciendo a Abraham, siendo el que tenía la promesa. El servicio entonces de Melquisedec no fue afectado por su muerte. Noten lo que dice Hebreos 7:8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de que se da testimonio de que vive. Si nosotros comparamos el sacerdocio bajo el sistema judío, es decir, el levítico, los diezmos fueron recibidos por hombres mortales. En otras palabras, cuyo servicio terminaba al morir y venía otra persona de su misma descendencia o genealogía, tomaba el lugar o el oficio del cual había dejado de prescindir. Pero en el caso de Melquisedec se ha visto que vive, porque Hebreos capítulo 7, el versículo 3, nos declara, dice que sigue siendo un sacerdocio continuamente para siempre, lo cual nos hace pensar que el sacerdocio de Melquisedec no tuvo fin. Como vive y siempre siendo sacerdote continuamente, la Biblia no lo hace no decir, pero de esta manera Melquisedec es mayor que el sacerdocio levítico. Es un punto hecho en el cual más adelante vamos a ver cómo el sacerdocio de Jesús es de igual manera, de esta manera, que no es afectado por la muerte. Aquí hay algo que a los judíos siempre le debe de llamar la atención y que siempre de igual manera deben de considerarlo. Incluso Leví, o la tribu de Leví, del sacerdocio de Leví, dice que ellos pagaron el diezmo a Melquisedec. ¿Cómo fue esto? Noten lo que dice en Hebreos capítulo 7, verso 9 y versículo 10, el cual dice de esta manera: disculpe, se me volvió la cita de texto. Hebreos 7:9 dice: y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Este versículo entonces dice: Leví estaba en los lomos de su padre. Abraham, cuando Melquisedec lo encontró. En otra palabra, el hecho de que Abraham, siendo la persona destinada a la promesa de Dios, pagase el diezmo, de esa manera tanto él como su descendencia estaba pagando los diezmos de Melquisedec. Así Leví, que recibe los diezmos, pagó los diezmos por medio de Abraham, por así decirlo. Nuevamente, lo que encontramos aquí es la grandeza del sacerdocio de Melquisedec como uno más grande que Leví, en el hecho de que ellos también fueron parte de ese botín o de ese diezmo que dio Abraham. A manera de conclusión, hermanos, podemos decir que hay mucho más que deseáramos saber acerca de Melquisedec. Podríamos hacernos la pregunta: ¿fue un ángel teofánico, una aparición preencarnada de Cristo? ¿Él era un ángel? ¿Él era Enoch? ¿Él era Zen? ¿O era simplemente un hombre? Nosotros podemos decir de manera clara, un hombre cuyo registro bíblico es de tal manera que sirve para nosotros como un tipo de Cristo. Cuando hacemos referencia al tipo de Cristo, estamos diciendo, ¿verdad?, que es una sombra de lo verdadero. Así como la sombra de Melquisedec, mencionándolo como sacerdote y rey, Jesús, el verdadero, es también para nosotros hoy en día sacerdote y rey. Si es así, también a mí me encantaría saber de dónde vino y cómo llegó a ser sacerdote del Altísimo y cómo sigue siendo sacerdote de manera continua. Pero lo que sí sé de esto es que Jesús es un sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, como lo encontramos nosotros en Salmos capítulo 110, el versículo 4. Y que Melquisedec se presenta claramente, hermano, como mayor que Abraham y Leví. Comprender esto
La grandeza de Melquisedec, hermano, nos ayuda a prepararnos a apreciar la superioridad del sacerdocio de Cristo sobre el Levítico, o el sacerdocio arónico, que lo vamos a considerar en los siguientes versículos que nosotros tengamos a partir del versículo 11. Gracias, amados hermanos, por permitirme llegar en esta pequeña lección, esperando que se pueda comprender lo que estos versículos nos quieran enseñar acerca de la superioridad o del sacerdocio de Melquisedec. Que el Señor le bendiga, hermanos.